Mi familia cree que sigo siendo su cajera automática y sirvienta personal. Se olvidaron de que yo también tengo un límite. He dejado de ser la chica sumisa y ahora soy la traidora por querer mi propia vida. Desde que tengo uso de razón, mi nombre en casa ha sido sinónimo de solución. Soy la hija mayor, la que siempre sacó mejores notas, la que nunca se quejó y la que, en cuanto empezó a ganar un sueldo decente, se hizo cargo de las deudas de mis padres y los caprichos de mis hermanos menores. Durante 28 años, mi identidad fue borrada para dar paso a un felpudo con forma humana. Mi madre me llamaba su ángel, solo cuando necesitaba que pagara la hipoteca, y mi padre me exigía obediencia ciega mientras él se gastaba mis ahorros en negocios fallidos. Pero algo cambió el mes pasado. Después de trabajar 10 horas diarias y ser ignorada en mi propio cumpleaños para celebrar el ascenso inexistente de mi hermano, entendí que no me aman a mí, aman lo que hago por ellos. Cuando me negué a financiarle a mi hermana una boda de lujo que no puedo permitirme, las máscaras cayeron. Me han llamado egoísta, ingrata y malvada. Me han acosado con cientos de llamadas y han intentado ponerme a toda la comunidad en contra. Lo que no saben es que ya he firmado el contrato de mi nuevo apartamento a 1000 kilómetros de distancia y he cerrado todas las cuentas compartidas. La chica buena ha muerto, y la mujer que la reemplaza no tiene miedo de dejarlos en la ruina que ellos mismos construyeron. Antes de comenzar este relato, queremos agradecer de corazón a todas aquellas personas que se suscribieron a este humilde canal. También quisiéramos saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy, y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gusta este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo hiciste, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Crecí en una casa donde el afecto se medía por la utilidad. Si sacaba un 10, era porque era mi obligación, si sacaba un 9, era una decepción nacional. Mis padres, Elena y Roberto, siempre tuvieron una forma muy particular de entender la crianza. Yo era la inversión y mis hermanos, Santi y Sofía, eran los beneficiarios. Siendo la mayor, se me impuso la narrativa de que mi éxito no era mío, sino de la familia. Lo que tú logres, Elena, es para todos, me decía mi padre mientras me quitaba el dinero que ganaba cuidando niños en la adolescencia. Yo, en mi inocencia y necesidad de aprobación, asentía. Pensaba que así funcionaban las familias unidas, que el sacrificio personal era la moneda de cambio para el amor. Fui la chica perfecta, la que nunca salía de fiesta, la que cocinaba cuando mamá estaba cansada y la que mediaba en todas las peleas. Al terminar la universidad con honores, conseguí un puesto excelente en una firma de consultoría. Recuerdo que mi primer sueldo lo usé para comprarle a mi madre un refrigerador nuevo porque el nuestro goteaba. Su reacción no fue un abrazo, sino una pregunta: ¿y cuándo vamos a cambiar la estufa? Esa fue la primera señal que decidí ignorar. Durante los siguientes 6 años, me convertí en el motor económico de la casa. Pagué la universidad de Santi, aunque él la dejó 3 veces. Pagué los viajes de Sofía, porque ella es joven y necesita vivir. Pagué el tratamiento dental de mi padre y las tarjetas de crédito de mi madre. Todo esto mientras yo seguía viviendo en mi habitación de la infancia, durmiendo en un colchón viejo, porque no era el momento de mudarme y dejar a la familia desamparada. El cansancio emocional empezó a manifestarse físicamente. Tenía migrañas constantes y una ansiedad que me apretaba el pecho cada vez que escuchaba el sonido de una notificación en mi celular. Sabía que cada mensaje era una demanda: hija, falta esto para la luz; hermana, ¿me prestas para salir con mis amigos? Nunca era un ¿cómo estás? O un gracias por lo que haces. Me sentía como un cajero automático que caminaba y hablaba, pero que no tenía derecho a tener deseos propios. Mis amigas me decían que me estaban explotando, pero yo las defendía. Es que han tenido mala suerte, decía yo. Es mi responsabilidad como hija mayor. Estaba tan sumergida en la niebla del gaslighting familiar que no veía que mi sumisión era el combustible que alimentaba su pereza y su arrogancia. La gota que empezó a llenar el vaso fue cuando mencioné que quería ahorrar para comprarme un coche pequeño. Necesitaba moverme por el trabajo y estaba cansada de depender del transporte público que me tomaba 2 horas de ida y 2 de vuelta. Mi madre se puso a llorar dramáticamente. ¿Cómo puedes pensar en un lujo así cuando tu hermano necesita una computadora nueva para su curso de diseño? Santi no estaba haciendo ningún curso de diseño, estaba jugando videojuegos todo el día. Pero mi madre insistió tanto que terminé cediendo. Compré la computadora y seguí tomando el autobús.
Esa noche, mientras veía a Santi jugar en la máquina que yo había pagado con mis horas extra, sentí un chispazo de algo que no conocía, presentimiento puro. Era una llama pequeña, pero estaba empezando a quemar la estructura de la chica buena que yo tanto me esforzaba en sostener. Hace 3 semanas fue mi cumpleaños número 28. Normalmente, mis cumpleaños en casa pasan desapercibidos o se convierten en una cena rápida donde termino lavando los platos. Este año, ingenuamente, pensé que sería diferente. Había tenido un trimestre excepcional en el trabajo y me habían dado un bono generoso. No le dije a nadie. Quería usar ese dinero para mí, tal vez para un viaje de fin de semana yo sola. Cuando llegué a casa ese día, esperaba al menos un pastel o una mención. Encontré la casa decorada, pero no era para mí. Había globos, una cena abundante y botellas de vino caro. Mi corazón dio un vuelco. Se acordaron, pensé por un segundo. Entonces entró Sofía gritando de alegría porque, por fin, había conseguido que un influencer le respondiera un mensaje para una posible colaboración que nunca ocurriría. Toda la cena se centró en ella. Mis padres brindaron por su futuro éxito y por lo especial que era. Yo estaba sentada en un rincón de la mesa, observando cómo se comían la cena que, irónicamente, se había pagado con el presupuesto mensual que yo entregaba. Nadie me felicitó. Nadie me preguntó cómo me sentía. Cuando intenté mencionar que también era mi cumpleaños, mi madre me miró con fastidio y dijo: «Ay, Elena, no seas envidiosa, hoy es el momento de tu hermana, tú ya eres una mujer realizada con trabajo. Ella está empezando». Mi padre asintió, pidiéndome que le sirviera más vino. En ese momento, el silencio se apoderó de mí. No fue un silencio de tristeza, sino de observación clínica. Vi a mis padres, dos personas que nunca se habían preocupado por mi bienestar emocional mientras pudiera proveer el material. Esa noche, mientras todos reían en la sala, fui a la cocina a lavar la montaña de platos sucios que habían dejado. Miré mis manos, desgastadas por el detergente y por cargar con una carga que no me pertenecía. Recordé todas las veces que me perdí salidas con amigos, citas o simplemente horas de sueño para resolverles la vida. Y entonces, ocurrió. Sofía entró a la cocina, no para ayudarme, sino para decirme que había visto un salón de bodas precioso y que quería que la acompañara a reservarlo el lunes. El depósito son $3,000, Elena, así que tráelos listos, me dijo con la naturalidad de quien pide un vaso de agua. La miré fijamente. No tengo $3,000, Sofía, respondí con una voz que no reconocí. Era una voz fría, plana, sin la calidez sumisa de siempre. Sofía soltó una carcajada. No bromees, si tú siempre tienes. Además, mamá dijo que tú te harías cargo de la boda porque ella siempre soñó con verme casada de blanco. Mis padres entraron en la cocina en ese momento, atraídos por la conversación. Mi madre me tomó de las manos. Hija, es el sueño de tu hermana. Tú no te has casado, así que es justo que ella tenga lo que tú no has querido buscar. La lógica retorcida de sus palabras fue el golpe final. No importaba mi esfuerzo, no importaba mi soledad, no importaba mi vida. Yo era solo la billetera que financiaba los sueños de los demás. No voy a pagar esa boda, dije, soltando el plato que tenía en la mano. El sonido de la cerámica rompiéndose contra el suelo fue como un disparo de salida. El ángel de la familia acababa de decir su primer no, y la reacción que siguió me confirmó que vivía rodeada de depredadores disfrazados de parientes. El silencio que siguió al estallido del plato fue sepulcral, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de la cocina que yo también había apagado. Mi madre se llevó la mano al pecho, iniciando su habitual actuación de víctima cardíaca. ¿Qué has dicho, Elena?, preguntó mi padre con un tono amenazante que solía usar para silenciar a Santi, pero que nunca había dirigido hacia mí. Dije que no voy a pagar la boda de Sofía. No tengo ese dinero y, aunque lo tuviera, no es mi responsabilidad, repetí. La cara de mi hermana se transformó, la dulzura de la influencer desapareció para dar paso a una mueca de odio puro. Eres un egoísta. Sabes que es el día más importante de mi vida y quieres arruinarlo porque tú eres una solterona amargada, gritó, lanzándome un paño de cocina. Esa noche, la casa se convirtió en un campo de batalla. No hubo gritos de mi parte, solo una resistencia gélida ante su histeria. Me encerré en mi habitación mientras escuchaba a mis padres decir que era una hija ingrata, que se arrepentían de haberme dado tanto,
como si ellos hubieran dado algo en la última década, y que si no cambiaba de actitud, podía ir olvidándome de ellos. Fue entonces cuando la lucidez me golpeó. Me estaban amenazando con el exilio, sin darse cuenta de que el exilio era exactamente lo que yo necesitaba. Saqué mi computadora y empecé a buscar apartamentos. No en mi ciudad, no cerca de ellos. Busqué vacantes internas en mi empresa. Resulta que había una posición abierta en la sede de la costa, a 12 horas de distancia. Me postulé en ese mismo instante, con el pulso acelerado y una sensación de vértigo. A la mañana siguiente, no hice el desayuno. No saqué la basura. No dejé el dinero para el supermercado sobre la encimera. Salí de casa temprano y me fui a trabajar. Mi teléfono fue un bombardeo constante, 50 llamadas perdidas, 100 mensajes de texto. Mi madre pasó de la indignación a la súplica: hija, perdóname, anoche estábamos nerviosos, vuelve y hablemos. Luego volvió al ataque: tu padre está muy mal de la presión por tu culpa. Yo no respondí. Por primera vez en mi vida, puse mi teléfono en modo avión y me concentré en mi trabajo. Mi jefe me llamó a su oficina a media tarde. Elena, he visto tu postulación. Eres nuestra mejor consultora, pero ¿estás segura? Es un cambio radical. Le dije que nunca había estado más segura de nada. El traslado fue aprobado en menos de una hora. Cuando regresé a casa esa noche, las luces estaban apagadas, pero sabía que me estaban esperando. En cuanto entré, mi padre se levantó del sofá. ¿Traes el cheque?, preguntó sin rodeos. Lo miré y sentí lástima. No por él, sino por mí misma, por haber pasado tantos años intentando complacer a un hombre que solo veía en mí una cifra. No traigo ningún cheque. Y tampoco voy a pagar el alquiler de este mes. He decidido que me mudo, dije con una calma que me sorprendió. El estallido fue inmediato. Sofía empezó a tirar mis cosas de la sala. Mi madre se tiró al suelo fingiendo un desmayo y mi padre me gritó que si cruzaba esa puerta, no volvería a verlos nunca. Ese es el plan, respondí, subiendo a mi habitación para empezar a empacar lo esencial. La chica buena no solo había dejado de ser sumisa, estaba a punto de desaparecer de sus vidas, y el pánico que vi en sus ojos no era por perder a su hija, sino por perder su estilo de vida gratuito. Los días siguientes a mi anuncio de mudanza fueron un infierno psicológico que puso a prueba cada gramo de mi fuerza de voluntad. Mi familia cambió de táctica. Al ver que los gritos no funcionaban, iniciaron una campaña de difamación y sabotaje. Mi madre llamó a mi oficina fingiendo una emergencia familiar para intentar hablar conmigo, obligándome a pedirle a recursos humanos que bloquearan sus llamadas. Sofía, en un acto de despecho infantil pero efectivo, publicó en sus redes sociales que yo le había robado sus ahorros y que la estaba dejando desamparada justo antes de su boda. Empecé a recibir mensajes de tíos y primos que no veía en años, recriminándome mi falta de corazón. Elena, tu madre está destrozada, ¿cómo puede ser tan cruel?, decía un mensaje de mi tía Carmen, la misma que nunca me llamó para preguntarme si necesitaba ayuda cuando yo pagaba las facturas de todos. Lo más doloroso no fue el acoso, sino darme cuenta de hasta qué punto habían tejido una red de mentiras sobre mí para justificar su dependencia. Resulta que mis padres le habían dicho a toda la familia que yo era la que insistía en manejar el dinero porque tenía problemas de control, ocultando que ellos eran quienes me lo pedían de rodillas cada fin de mes. Al negarme a seguir siendo su proveedora, la verdad amenazaba con salir a la luz, y ellos preferían destruirme antes que quedar como los parásitos que eran. Una noche, mientras empacaba mis libros, Santi entró a mi habitación. Esperaba que él, que siempre fue el más tranquilo, tuviera un poco de empatía. Pero solo vino a decirme que si me iba, él tendría que buscar trabajo y que eso era culpa mía. Me estás obligando a arruinar mi vida, Elena. Yo no sé trabajar, me dijo con una sinceridad aterradora. Esa frase de Santi fue el clavo final en el ataúd de mi culpabilidad. No sabes trabajar porque yo te he mantenido desde los 18 años, le respondí. Te hice un inválido social y ahora te estoy devolviendo el favor dejándote aprender por tu cuenta. Él me miró con un odio frío y se fue sin cerrar la puerta. Me di cuenta de que les había hecho un daño inmenso al ser tan buena. Al resolverles cada problema, les quité la capacidad de ser adultos. Mi sumisión no fue amor, fue un facilitador de su incompetencia. Esa noche no dormí. Me dediqué a cerrar todas las cuentas bancarias donde mi madre era cotitular,
a cancelar las extensiones de las tarjetas de crédito y a dar de baja los servicios de la casa que estaban a mi nombre. Sabía que en cuanto el internet y la televisión se cortaran, la realidad les golpearía más fuerte que cualquier discurso mío. El acoso alcanzó su punto máximo un viernes por la tarde. Mi padre se presentó en mi trabajo y empezó a gritar en la recepción que yo le estaba robando su casa. Tuve que llamar a seguridad para que lo escoltaran fuera. Fue la experiencia más humillante de mi vida, pero también la más liberadora. Al verlo allí, convertido en un hombre pequeño y rabioso, entendí que ya no tenía poder sobre mí. Su única arma era la vergüenza, y yo ya no sentía ninguna. Me quedé en la oficina hasta tarde, coordinando los detalles de mi traslado. El camión de mudanzas llegaría el sábado de madrugada, mientras ellos durmieran. No quería más escenas, no quería más llantos fingidos. Quería irme como el fantasma en el que me habían convertido, en silencio y sin dejar rastro de mi generosidad malgastada. El sábado marcaría el fin de la era de la sumisión y el comienzo de mi propia existencia, lejos de los gritos de una familia que solo sabía pedir. El sábado a las 4 de la mañana, la ciudad estaba sumida en un silencio azulado y frío. El camión de mudanzas esperaba en la esquina, con las luces apagadas por orden mía. No tenía mucho que llevarme, la mayoría de los muebles de la casa los había pagado yo, pero decidí dejarlos. No quería nada que me recordara a esa sala donde tantas veces me sentí invisible. Solo cargué mis libros, mi ropa, mi computadora y unos pocos objetos personales que tenían un significado real para mí. Salí de mi habitación de puntillas, evitando los tablones del piso que crujían. Al pasar por la habitación de mis padres, escuché los ronquidos de mi padre, ronquidos de alguien que se sentía seguro en su burbuja de privilegios. Me detuve un segundo, con una nota en la mano que pensaba dejar en la cocina. En ella explicaba que las cuentas estaban cerradas y los servicios cancelados. Pero luego pensé, ¿por qué darles más explicaciones? Rompí la nota y la guardé en mi bolsillo. No merecían ni mi última palabra escrita. Cerrar la puerta principal fue un acto casi religioso. Escuché el clic de la cerradura y sentí que una cadena de 10 años se rompía en mi pecho. Subí al camión y le dije al conductor que arrancara. Mientras la casa se alejaba por el retrovisor, no sentí tristeza, solo un alivio tan inmenso que empecé a reír suavemente, una risa que terminó en un par de lágrimas de pura liberación. El viaje de 12 horas hacia la costa fue el prólogo de mi nueva vida. Ver cómo el paisaje cambiaba de los suburbios grises a las montañas y luego al azul del mar fue terapéutico. Durante el trayecto, encendí mi teléfono una última vez solo para enviar un correo electrónico masivo a toda mi familia extendida, explicando la verdad con capturas de pantalla de los estados de cuenta de los últimos 5 años. No soy una traidora, escribí. Soy la persona que ha financiado sus vidas mientras ustedes me destruían. Adiós. Bloqueé a todos y apagué el teléfono definitivamente. Llegué a mi nuevo destino al atardecer. Mi apartamento era pequeño, apenas un estudio con una vista lateral al océano, pero era mío. Por primera vez en 28 años, no había nadie esperándome para pedirme dinero o exigirme una cena. Me senté en el suelo del salón vacío, rodeada de mis cajas, y escuché el sonido del mar. Fue el silencio más hermoso que había escuchado jamás. Compré una pizza y me la comí directamente de la caja, sentada en mi pequeño balcón. No tuve que lavar los platos de nadie. No tuve que escuchar las quejas de Sofía o los reclamos de mi madre. Era libre. Pero la libertad tiene un precio. El silencio de mi teléfono era ensordecedor. Sabía que en ese momento, en mi antigua casa, la luz se habría cortado y las tarjetas no pasarían en el supermercado. Una parte de mí, la vieja Elena sumisa, sentía un tirón de culpa, pero la nueva Elena la silenció con un trago de agua fría. Esa primera noche en mi nuevo hogar fue la primera vez que dormí 8 horas seguidas sin despertarme con el corazón acelerado. El domingo lo pasé desempacando y organizando mi espacio. Compré sábanas nuevas, plantas que me gustaban a mí y comida que ellos siempre odiaron. Empecé a recuperar mi identidad en los pequeños detalles, el café fuerte, el silencio por la mañana, la música que me gusta. El lunes empecé en mi nueva oficina. Nadie allí conocía a la chica buena de la familia. Me presenté como Elena, la experta en consultoría, y sentí que mi voz tenía un peso nuevo, una autoridad que nunca me había permitido tener. Estaba lejos, estaba sola, pero por primera vez en mi vida, estaba completa.
Había dejado atrás el papel de sirvienta personal para convertirme en la protagonista de mi propia historia, y el horizonte se veía más brillante de lo que jamás me atreví a soñar bajo el techo de mis padres. La paz duró exactamente 10 días. Aunque yo había bloqueado todos los números y correos conocidos, no conté con la creatividad de una familia desesperada que se queda sin su fuente de ingresos. Un martes, al salir del trabajo, me encontré con mi tía Carmen esperándome en el estacionamiento. No sé cómo consiguió mi dirección de oficina, pero allí estaba, con su habitual aire de superioridad moral. Elena, ¿cómo puedes ser tan cruel?, empezó sin siquiera saludar. Tus padres no tienen electricidad. Santi ha perdido su beca por falta de pago y Sofía ha tenido que cancelar su boda. Estás destruyendo a tu propia sangre por un capricho de independencia. La miré con una frialdad que la dejó descolocada. Ya no era la sobrina que bajaba la cabeza. Tía Carmen, dije, si estás tan preocupada por ellos, ¿por qué no pagas tú sus facturas? Yo ya cumplí mi cuota de 10 años. Carmen intentó recurrir al chantaje emocional clásico, la religión y la tradición. Me dijo que Dios me castigaría, que una hija que abandona a sus padres no tiene futuro y que la comunidad me miraría con asco. Pero yo ya no vivía en esa comunidad. Ya no me importaba lo que los vecinos del barrio pensaran de mí. Diles que si quieren luz, que trabajen. Diles que si Sofía quiere boda, que la pague ella. Y sobre todo, diles que dejen de enviarte a ti a hacer su trabajo sucio, le respondí mientras subía a mi coche. Ella intentó detener la puerta, gritando que era una desgraciada con corazón de piedra. Arranqué el motor y la dejé hablando sola. Esa noche, sin embargo, la ansiedad volvió a visitarme. El ataque de Carmen era solo el preludio de algo más grande. Sabía que no se rendirían tan fácilmente. El parásito no suelta al huésped sin pelear. Esa misma semana, descubrí que mi familia había creado un grupo de Facebook llamado Justicia para los Padres de Elena, donde publicaban fotos mías junto a relatos inventados de cómo los había estafado y dejado en la calle. Eran mentiras tan burdas que rayaban en lo cómico, pero en el entorno de mi ciudad natal, la gente se las creía. Recibí correos de odio de extraños y algunos de mis antiguos contactos de la universidad me escribieron para preguntarme qué me pasaba. Me di cuenta de que su objetivo no era que volviera por amor, sino destruirme socialmente para obligarme a regresar y limpiar mi nombre a través de la sumisión. Fue un momento oscuro. Sentí la tentación de responder, de publicar todas las pruebas, de iniciar una guerra digital. Pero recordé lo que me dijo mi terapeuta en mi primera sesión por videollamada: no luches con cerdos, ambos terminarán sucios, pero al cerdo le gusta. En lugar de responder, contacté a un abogado. Le entregué todas las pruebas del acoso, las difamaciones en redes sociales y los registros bancarios que demostraban quién mantenía a quién. Mi abogado envió una carta de cese y desistimiento a cada uno de ellos, advirtiéndoles que si no borraban el grupo y dejaban de acosarme, iniciaríamos una demanda por difamación y daños morales. La respuesta fue un silencio repentino en redes, pero una oleada de mensajes de voz al teléfono de mi oficina. Mi madre lloraba diciendo que yo la quería meter a la cárcel. No, mamá, solo quiero que me dejes vivir. Entendí que la chica buena no podía simplemente irse, tenía que defender su derecho a la paz con uñas y dientes. La guerra de desgaste había comenzado, pero yo tenía algo que ellos no, la verdad y una cuenta bancaria que solo me pertenecía a mí. No iba a retroceder ni un milímetro, aunque tuviera que bloquear al mundo entero para lograrlo. Vivir sola en una ciudad nueva me obligó a enfrentarme a un espejo que no conocía. Sin las demandas de mi familia llenando cada minuto de mi día, me encontré con un vacío extraño, no sabía qué me gustaba. Durante años, mi comida favorita era la que mis padres querían, mis pasatiempos eran los que no molestaban a mis hermanos y mi estilo de vestir era el que mi madre consideraba apropiado para una chica decente. En la costa, empecé a experimentar. Me inscribí en una clase de pintura, algo que siempre quise hacer pero que mi padre llamó pérdida de dinero. Resulta que soy bastante buena, o al menos, disfruto el proceso de ensuciarme las manos con colores que no tienen que combinar con las facturas de nadie. Empecé a salir a correr por la playa al amanecer, sintiendo el aire salino en mi cara y dándome cuenta de que mi cuerpo ya no era solo una herramienta para trabajar y proveer, sino un vehículo para mi propio disfrute. Este proceso de autodescubrimiento fue doloroso en algunos momentos. A veces, en el supermercado, me encontraba comprando cereales que le gustaban a Santi por inercia, y luego tenía que devolverlos al estante con un nudo en la garganta. La codependencia es una droga difícil de dejar.
Me sentía culpable por disfrutar de un helado caro sabiendo que ellos quizás estaban pasando dificultades. Pero luego recordaba que Sofía tenía un teléfono de última generación que yo le pagué y que Santi tenía una colección de zapatos de marca. No estaban pasando hambre, estaban pasando por un síndrome de abstinencia de lujo. Mi terapeuta me ayudó a entender que su sufrimiento era una elección, la elección de no adaptarse, de no trabajar y de seguir aferrados a una fantasía de derecho sobre mí. Tú no les quitaste nada, Elena. Solo les dejaste de regalar tu vida, me decía ella. En el trabajo, mi rendimiento se disparó. Sin el estrés constante de las crisis familiares, mi mente estaba clara y enfocada. Me asignaron proyectos internacionales y empecé a viajar ocasionalmente. En uno de esos viajes, conocí a un hombre llamado Marco. Era arquitecto, tranquilo y, lo más importante, respetaba mis límites sin que yo tuviera que pedirlos. Empezamos a salir de forma casual, y por primera vez, no tuve que ocultar mi relación por miedo a que mi madre la saboteara o a que mi padre exigiera conocer su situación financiera para ver qué podía extraer de él. Marco no sabía nada de mi pasado tormentoso al principio, y cuando se lo conté, su reacción no fue de lástima, sino de admiración. Eres muy valiente, Elena. Mucha gente se queda en esas jaulas para siempre porque es más fácil ser infeliz que ser libre, me dijo. A pesar de la paz, la sombra de mi familia seguía ahí, pero cada vez más pequeña. Habían pasado 3 meses y las facturas ya no llegaban a mi nombre. Supe por un primo lejano que Santi finalmente había conseguido un trabajo en un almacén y que Sofía estaba trabajando como camarera para pagar sus propias cosas. La boda se había pospuesto indefinidamente. Sentí una extraña mezcla de alivio y orgullo por ellos. Al final, mi partida les obligó a crecer. Mi sumisión no solo me dañaba a mí, sino que los mantenía a ellos en un estado de infancia perpetua. La chica buena, que se fue en la madrugada, no solo se salvó a sí misma, sino que les dio a ellos la única oportunidad de ser adultos funcionales. Todavía no estaba lista para hablar con ellos, y tal vez nunca lo estaría, pero por primera vez, podía pensar en ellos sin sentir que me ahogaba. Estaba aprendiendo a ser Elena, a secas, y esa mujer me caía muy bien. Casi un año después de mi escape, recibí un correo electrónico de mi padre. A diferencia de los anteriores, este no tenía insultos, ni amenazas, ni dramas. Era corto: Elena, tu madre está en el hospital. Es algo serio. No te pedimos dinero, solo que vengas a verla. Puede que sea la última oportunidad. El corazón me dio un vuelco. La vieja culpa, esa que creía haber enterrado bajo capas de terapia y nuevas experiencias, emergió con una fuerza aterradora. ¿Y si era verdad? ¿Y si mi madre moría y yo no estaba allí por un resentimiento que ahora parecía pequeño ante la muerte? Hablé con Marco y con mi terapeuta. Tienes que decidir si vas por ti o por ellos, me dijeron. Decidí ir, pero bajo mis propios términos. Volaría por la mañana, iría al hospital, y regresaría esa misma noche. No me quedaría en su casa, no les daría mi dirección y no llevaría mi chequera. Al llegar al hospital de mi ciudad natal, el aire pesado y gris de los suburbios me oprimió el pecho. Caminé hacia la habitación de mi madre con las manos temblando. Al entrar, vi a mi familia reunida. Mi madre estaba en la cama, se veía pálida y más pequeña de lo que recordaba. Mi padre, Santi y Sofía estaban allí, sentados en silencio. Cuando me vieron entrar, hubo un momento de shock. Mi madre estiró la mano y yo, por instinto, se la tomé. «¿Has venido?», susurró. Durante 10 minutos, hablamos de cosas triviales. No hubo reproches, ni menciones al dinero. Por un momento, sentí que tal vez, solo tal vez, el tiempo y la distancia nos habían curado. Pero entonces, la máscara volvió a caer. Mi padre carraspeó y dijo: «Elena, qué bueno que estás aquí. Los médicos dicen que tu madre necesita un tratamiento especial en una clínica privada. Cuesta unos $5,000 el ingreso». Me solté de la mano de mi madre como si quemara. Miré a mi alrededor y vi la misma mirada de expectativa de siempre. Santi evitaba mi vista, Sofía miraba sus uñas, y mi madre, la mujer supuestamente agonizante, me observaba con una intensidad calculadora. No era una emergencia de vida o muerte, era una maniobra diseñada para traerme de vuelta al redil usando la enfermedad como cebo. Pregunté por el diagnóstico al enfermero que entró en ese momento. «Es una arritmia menor, señora, está bajo control y mañana le dan el alta», dijo el joven,
ajeno al drama familiar. Miré a mi padre. $5,000 para una clínica privada por una arritmia controlada, pregunté. La cara de mi padre se endureció. Es por su bienestar, Elena. Si nos quisieras, no cuestionarías el precio. En ese momento, la última chispa de duda desapareció. No habían cambiado. No querían mi presencia, querían mi capacidad de pago. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas? No puedes dejarnos así, gritó Sofía. Me detuve y los miré a todos por última vez. Vine porque pensé que había algo de amor aquí. Pero solo hay necesidad. Mi madre está bien, y ustedes tienen manos y pies para trabajar y pagar lo que consideren necesario. No voy a darles ni un centavo más, ni hoy, ni nunca. Salí del hospital mientras escuchaba a mi padre gritarme que no volviera nunca. No te preocupes, Roberto, pensé, no pienso hacerlo. Fui directo al aeropuerto, cambié mi vuelo para el más próximo y regresé a mi hogar en la costa. Mientras el avión despegaba, sentí que por fin había pasado la prueba final. La chica buena ya no existía, y la mujer libre no iba a dejarse engañar por lágrimas de cocodrilo nunca más. El círculo se había cerrado, y yo estaba del lado de afuera, a salvo. Han pasado 2 años desde aquel día en el hospital. Mi vida hoy es algo que la Elena de hace 3 años no habría podido ni imaginar. Vivo en una casa pequeña pero hermosa, rodeada de un jardín que yo misma cuido. Marco y yo nos mudamos juntos hace unos meses, y nuestra relación se basa en el apoyo mutuo y el respeto a la individualidad de cada uno. He dejado de ser la consultora que trabajaba 14 horas para huir de sus problemas. Ahora trabajo lo justo para vivir bien y disfrutar de mis tardes pintando o simplemente leyendo frente al mar. He aprendido que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de alejarte de aquellos que no están dispuestos a resolverlos. No he vuelto a saber de mis padres de forma directa, aunque por redes sociales sé que Santi se casó y que Sofía finalmente trabaja en una oficina de seguros. Al parecer, la necesidad les enseñó lo que mis palabras nunca pudieron. A veces, la gente me pregunta si no me arrepiento de haber abandonado a mi familia. Mi respuesta es siempre la misma: no los abandoné, los liberé de mi esclavitud y me liberé a mí misma de su parasitismo. La familia es un vínculo de amor, no un contrato de servidumbre. Me costó 28 años entender que poner límites no es ser una mala persona, sino ser una persona íntegra. La chica buena, que siempre decía sí, era una sombra que ocultaba a la mujer capaz de decir no, para proteger su alma. He aprendido a perdonarme por haber permitido tanto abuso durante tanto tiempo. Entiendo que lo hice porque buscaba un amor que ellos no podían darme, y que al final, el único amor que realmente necesitaba era el mío propio. Mi jardín está lleno de flores que crecen a su ritmo, y yo soy como ellas, ya no tengo que forzar mi crecimiento para sostener el techo de nadie. He borrado mi rastro digital para ellos, no por miedo, sino por higiene mental. Mi dirección y mi número de teléfono son tesoros que solo comparto con quienes me aportan luz. Mi madre intentó contactarme hace unos meses a través de una cuenta falsa de Instagram, pero bloqueé el mensaje sin siquiera leerlo. No necesito saber qué tienen que decir, sus acciones hablaron por décadas. La verdadera madurez, descubrí, es aceptar que algunas personas nunca van a cambiar y que tu responsabilidad no es cambiarlas, sino elegir cuánto espacio les das en tu existencia. Hoy, ese espacio es cero, y mi vida es infinitamente más rica por ello. No soy una traidora, ni una egoísta, ni una amargada. Soy una mujer que reclamó su derecho a respirar, y eso es lo más revolucionario que he hecho en mi vida. Miro hacia el horizonte y veo el sol ponerse sobre el mar. Siento una gratitud profunda por esa madrugada en la que me atreví a cerrar la puerta. Si no hubiera llegado a mi límite, todavía estaría lavando platos ajenos y pagando deudas de otros. El límite no fue un final, fue el comienzo. La chica sumisa murió para que yo pudiera nacer, y cada día agradezco su sacrificio. Mi historia no es una tragedia familiar, es una epopeya de liberación personal. Y a cualquiera que esté pasando por lo mismo, le diría: el miedo a perderlos es el último truco que usan para retenerte. Atrévete a cruzar la puerta, del otro lado, el aire es mucho más puro y el jardín siempre está esperando a ser plantado. La libertad es el mejor capricho que me he dado, y no pienso devolvérselo a nadie nunca más.